RFEM, que es este que están viendo en pantalla. Este, consta de el menú principal, donde tenemos acceso a casi todas las herramientas, botones de acceso rápido, el espacio tridimensional, donde se materializa la estructura que estemos modelando, a la izquierda el navegador de proyecto, donde se va volcando toda la información, y en la parte inferior un grupo de tablas en las cuales también todo lo que vamos generando, secciones, materiales, barras, eh, todo queda registrado tanto en tabla como en el navegador. Y además también se puede acceder a resultados, casos de carga y combinaciones. Es decir que eso facilita bastante el trabajo de modelación, cálculo y análisis. Bien, en el seminario de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con la construcción o el análisis por etapas de construcción. Y para eso voy a generar un modelo nuevo. Vamos a poner como nombre del modelo la fecha de hoy, que es 22/06/29. Vamos a llamar etapas 1, por poner un nombre. Vamos a definir una normativa ACE 716. No le voy a poner combinaciones automáticas. Voy a definir el eje Z positivo hacia arriba. Y ya con esto podemos tener el modelo, obviamente va a estar vacío, pero vamos a empezar a modelar una estructura no demasiado compleja para que vamos a tener que hacer varios cálculos, así que para que sea más rápido el el proceso de cálculo y no nos demore tanto tiempo, vamos a hacerlo no demasiado complejo, vamos a hacerlo bastante simple. Entonces vamos a empezar por seleccionar algunas barras, lo que van a ser las columnas. Después veremos si podemos dimensionar alguna sección o verificarla. Si tuviésemos más tiempo, bueno, podríamos utilizar columnas de diferentes secciones. Pero bueno, en principio vamos a utilizar una sección cualquiera y después vemos cómo estamos con los resultados. Vamos a poner en primer lugar columnas de 4 metros y vamos a, eh, por ejemplo, definirlas de esta manera. Vamos a hacer así, así y así. Estas columnas las voy a desplazar 1 metro y voy a hacer copias, por ejemplo, 2 copias cada 4. Y vamos a hacer una copia más en -4 si nos queda simétrico. A ver, ahí está. Vamos a hacer también las vigas, por supuesto. Eh, Vamos a ponerle, por ejemplo, vigas de 20 por 40 o, por ejemplo, 20 centímetros de ancho por 40 de altura. 20 por 40, el mismo hormigón, podríamos cambiar el material, pero bueno, en este caso
Entonces vamos a definir todas las vigas. Entonces, bueno, ahí fíjense que el eje de la viga no coincide con, o mejor dicho, coincide con el extremo de la columna, pero la realidad es que cuando hagamos la losa, nosotros vamos a querer que ese punto, fíjense, si yo oculto las barras, y son todos elementos línea que tienen una sección asociada. Entonces, yo le voy a dar una excentricidad de manera tal que esa línea coincida con la superficie superior, tanto de las vigas como de la losa. Entonces, para seleccionar esas vigas, voy directamente acá a la sección 2 y le voy a aplicar una excentricidad, que va a ser la excentricidad número 1, y que coincida, ahí está. Entonces, de esa manera me queda definida el nivel. Entonces voy a hacer las 3 copias cada 4 metros, y ya me queda esta línea de vigas completa. Mira, vamos a hacer lo mismo con la misma sección. Obviamente que en un modelo real vamos a tener diferentes tipos de secciones y en base al... Y tampoco las estructuras suelen ser tan simétricas, pero bueno, la idea es justamente que el seminario sea, dure aproximadamente 1 hora o a lo sumo 1 hora y media. Entonces, bueno, tratamos de achicar tiempos simplificando los modelos. Le puedo aplicar la misma excentricidad y puedo poner vista unifilar, por ejemplo, y hacer copias en las diferentes columnas, o mejor dicho, línea de columnas. Entonces ahí ya tenemos lo que son las columnas y vigas ya modeladas. Y ahora vamos a ocultar el modelo no, las barras. Entonces voy a generar superficies por línea de contorno. Entonces con estas líneas voy a generar superficie, por ejemplo, de 15 centímetros de espesor. Podría ser en algunos casos un poco menos. 12 centímetros, por ejemplo. A ver, ¿qué pasó acá? Estándar. Ahí está. Eh, bueno, y teniendo estas dos, puedo hacer 2 copias cada 4 metros en la dirección de I. Y seleccionando todas las superficies que tenemos hasta ahora desde acá, podemos hacer copias por simetría. Del otro lado, crear copia, el plano en IZ que pase por el origen. Y ahí tenemos ya entonces la primer planta, se podría decir. Vamos a mostrar el espesor de esas losas y vamos a dar una excentricidad para que nos coincidan eh, la fibra superior, ¿no? Lo que habíamos dicho. Entonces la excentricidad creo que teníamos 120, vamos a darle 6 centímetros, es decir, la mitad. Entonces ahí tenemos el primer, sería la planta baja con la losa. Lo que vamos a hacer ahora
que es un poco la idea del seminario de hoy, que por ahí no se los aclaré todavía, es analizar la estructura teniendo todo el edificio modelado con todas las cargas, qué resultado nos da, y además vamos a calcular el mismo edificio, pero por etapas de construcción. Es decir, lo vamos a calcular como realmente se van generando las cargas. Se construye la primera planta o la primera losa con sus columnas de planta baja, y cuando se empiecen a construir las columnas del primer piso, esas cargas van a estar actuando en estas columnas. Entonces, cuando ya se llega al cuarta planta, estas vigas van a estar resistiendo cargas desde hace un tiempo. Entonces, no va a ser el mismo, el mismo comportamiento del edificio si nosotros lo construimos como se construye en la realidad, a si lo pudiésemos instalar en un instante. Entonces, un poco la idea del seminario de hoy es eso, es comparar el cálculo de la estructura teniendo en cuenta la fase constructiva, y el cálculo, digamos, como una estructura que las cargas se aplican instantáneamente. Y vamos a ver las diferencias. Entonces, em, vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo todo. Bueno, primero vamos a hacer una copia en vertical, es decir, hacia arriba, a, a 4 metros de altura. Luego este nivel vamos a bajarlo 1 metro para que nos queden las plantas de 3 metros cada una. Y ahí le voy a agregar, por ejemplo, 4 plantas. O sea, a ver, vamos a hacer 3 copias. Tampoco nos vamos a complicar tanto. Cada 3 metros. Con esto creo que es suficiente para mostrar, porque agregarle más es hacer repetitivo más o menos el mismo proceso. Entonces con esto creo que para ver la diferencia ya estamos bien. Vamos a aplicarle algunos apoyos en la base de las columnas. Vamos a ponerle apoyos empotrados, todos estos nudos. Y para que se vea un poquito mejor la diferencia, en planta baja vamos a quitar estas columnas. Y obviamente estas vigas vamos a tener que darle otra sección. Entonces vamos a generarle, por ejemplo, una sección vamos a ponerle 20 por 80 o 20 por 70. Yo sé que no es lo común que tengamos ese tipo de apeos, pero en algún caso puede llegar a ser necesario por alguna condicionante arquitectónica. A ver, ahí tenemos 6 metros. Vamos a tomar las distancias, a ver. 4, 6 y 4. Em, por ahí podríamos, por ejemplo, esto, desplazarlo 1 metro hacia la derecha. A ver si... Y esto 1 metro hacia la izquierda, para que nos quede un poquitito más separado.
Más que nada para que se vea mejor el fenómeno, ¿no? Bien, ahí lo voy a guardar entonces por las dudas. Y vamos a empezar a generar algunos casos de carga. A ver, esperen un segundito que... Ahí está. Entonces vamos a hacer así. Vamos a generar cargas. Vamos a abrir acá para generar, bueno, en primer caso, en primer lugar, el caso de carga peso propio, que como es lógico, como el programa tiene las dimensiones de todos los elementos estructurales, tiene las secciones, tiene el material con su peso específico. Entonces lo único que tenemos que hacer es activar el peso propio y asegurarnos que la dirección, acá el vector de dirección, esté con el sentido correspondiente. Si el z vertical es positivo hacia arriba, bueno, que sea negativo. Igualmente también le podemos aplicar algún factor, muchas veces en algunas estructuras, como por ejemplo en torres reticuladas, el tema del peso de los bulones y demás se considera como un porcentaje del total, entonces podríamos, por ejemplo, desde ahí considerar en este factor un aumento del 5%, por ejemplo, del peso propio. eh, Así que bueno, también lo podemos usar para eso. Bien, y lo que vamos a hacer también es ir generando eh, casos de cargas permanentes y carga viva para los diferentes niveles. Como vamos a hacer el análisis completo de una sola vez y el análisis por etapas, entonces vamos a ir aplicando esas cargas paulatinamente. Entonces, vamos a generar como carga muerta también eh, cargas permanentes 1. Vamos a generar unas cargas permanentes 2, 3 y 4. Entonces tendríamos, por ejemplo, la 1, 2, 3, 4 y bueno, y vamos a poner una carga de cubierta. Que también los casos de carga los podemos ir generando desde la tabla, porque en la tabla tenemos, en el grupo de tablas del modelo, tenemos todos los datos relacionados, por ejemplo, las secciones que definimos. Este, entonces, si vamos a los casos y combinaciones, tenemos el peso propio, las cargas permanentes, y acá lo podemos poner, por ejemplo, cargas de cubierta, es decir, cargas permanentes de cubierta, ¿no? Que también sería una carga muerta. Hay que verificar acá que el peso propio esté solamente activo en el caso peso propio, ¿no? Si no, estaríamos este, sumando varias veces ese peso propio. Y luego podemos poner, por ejemplo, una carga viva, una sobrecarga de uso, lo vamos a definir como carga viva, y también podríamos poner una sobrecarga de cubierta, y en ese caso lo definimos como sobrecarga de cubierta. Entonces ahí ya tenemos definido los casos de carga que necesitamos. Estos los vamos a ir aplicando etapa por etapa y la sobrecarga de uso y cubierta la aplicamos al final. Y desde acá podemos también generar las combinaciones o también las podemos generar desde acá, desde este comando. Le podríamos pedir que lo haga automáticamente, pero como nosotros no queremos usar tantas combinaciones, vamos a utilizar
Em, Vamos a utilizar una combinación que vamos a considerar eh, todos los elementos y vamos a utilizarlo sin mayorar para facilitar el análisis, para que sea más, que sea comparable, digamos, el- los resultados. Si no, si lo complicamos, después es más difícil de verificar si realmente hay diferencias o no. Entonces todos en uno y con esta combinación vamos a, fíjense que en la tabla ya me quedó reflejada todos los casos de carga con sus factores correspondientes. Entonces ahora vamos a aplicar la carga. Antes que eso vamos a modificar los, los apoyos. Yo los apoyos los había definido, fíjense acá, los apoyos en nudo. Voy a editarlos. Habíamos definido empotramientos perfectos. Y en realidad yo quiero incorporarles, por ejemplo, constantes elásticas. Entonces le voy a generar alguna constante elástica horizontal y alguna vertical. Vamos a poner, para verificar que esté bien modelado, vamos a calcularlo con peso propio, solamente para ver si no hay, a veces si cometemos algún error en la modelación puede ser un modelo inestable o que tenga alguna barra que no esté del todo bien vinculada al resto de la estructura. A ver, vamos a ver esa primera deformación por peso propio, si es coherente con lo que estamos modelando. Bueno, ahí está exagerada, ¿no? La deformación tiene un factor de escala, es decir, está aumentada 120 veces. Si le ponemos un valor de 1, prácticamente es imperceptible, ¿no? La deformación. Pero siempre está bueno exagerarla un poco para ver si el comportamiento es parecido a lo esperado, ¿no? Al menos las vigas se deforman solidariamente con las losas. Acá en el apeo, evidentemente, vamos a tener mayor deformación porque tenemos toda esta línea de columnas descargando en estos puntos. Y también es coherente que, habiéndole definido apoyos elásticos, tengamos asentamientos. Fíjense que si yo muestro un poco la dinámica de la deformada, de la deformación, como para ver mejor, ¿no? Cómo es que se está comportando. Entonces, eso obviamente está aumentado 100 veces, pero es coherente con lo que estamos intentando modelar. Y si vamos a los valores, son 2 centímetros que se está deformando en la parte más crítica, que sería acá en estas regiones de color bordó, ¿no? Bien, eso para verificar más que nada que el modelo al menos funciona, es estable y no tiene problemas de modelación. Entonces ahora vamos a ir aplicando las cargas correspondientes a cada etapa. Entonces, coméntenme, recuerden que tienen el chat abajo a la derecha. A ver, esperen un segundo. Recuerden, les decía que tienen el chat abajo a la derecha para hacer alguna consulta, comentario. Em, entonces, la pregunta es si se entiende que es la idea, ¿no? Estamos construyendo o modelando una estructura bastante simple, parecida a un edificio, ¿no? De vivienda o de oficinas. Entonces ahora el peso propio ya está,
Incluso si yo, por ejemplo, selecciono toda esta estructura, botón derecho, centro de gravedad de información, me dice que esto pesa 488 toneladas, 960 metros cuadrados de superficie, bueno, tengo el volumen de material, bueno, eh, quiero decir, el peso propio el programa ya lo tiene, así que no hay que calcular nada, solamente activarlo. Y vamos a ir paso por paso en cargas permanentes. Vamos a definir una carga superficial que vamos a aplicar en esta planta. Entonces, para eso vamos a este botón, nueva carga superficial, y vamos a definir, a ver, vamos a hacer así para que se vea mejor, en cargas superficiales. En esta tercera flecha, primero que van a ser una fuerza uniformemente distribuida verticalmente, ¿no? Entonces podríamos ingresar directamente un valor acá, o podemos editar alguna fórmula, si tenemos algún valor como parámetro, o podemos definir alguna composición multicapa. En este caso yo puedo, por ejemplo, pedir alguna categoría de piso. Entonces puedo decir, por ejemplo, que quiero colocar contrapiso y carpeta. Entonces, bueno, acá tengo unos espesores, 7 centímetros de contrapiso, 2 centímetros de carpeta con sus respectivos hormigones. eh, y ya tengo es decir, estas dos capas de material me generan una carga de 1,66 kilonewton por metro cuadrado. Entonces yo de esa manera, y sé que son 9 centímetros de espesor, entonces directamente puedo definir eso, me aparece ya el 1,66 acá, y lo aplico a esta superficie que tenemos ahí. Entonces de esa manera ya tengo la carga permanente. Tengan en cuenta también que esto, si bien no es tan así, porque yo no voy a construir el contrapiso y la carpeta cuando todavía no tengo hecha la losa superior, ¿no? Pero bueno, es una manera de simplificar un poco el modelo, porque en realidad va escalonado, bueno, las fases constructivas no son tan claras en la realidad, pero bueno, la idea es simplificarlo un poco para que se entienda bien las comparativas. Entonces vamos al 2, hacemos lo mismo. Por eso le decía que ahora como esto es repetitivo, este, no es necesario em, hacerlo tantas veces, ¿no? Porque, bueno, es siempre más o menos lo mismo. Hacemos lo mismo en el 3. Siempre hay que asegurarse. No, acá me equivoqué. Ahora tengo que ir al 4. A ver, no, a ver, ¿dónde estoy? A ver, esperen un segundito que me perdí por un instante. La 1 ya está, la 2 ya está, la 3 ya está. Vamos a la 4. Entonces en la 4 hacemos lo mismo. Y en la última era cargas permanentes de cubierta, que también le podemos aplicar la misma. Bien. Y ahora tenemos la sobrecarga de uso, que esa, bueno, es por normativa, vamos a aplicarle 2 kilonewton por metro cuadrado, que serían 200 kilos por metro cuadrado. Entonces la fuerza uniforme distribuida en Z, directamente le ponemos -2. Y esta sí la aplicamos en todas las losas juntas, de primero hasta la cuarta, y en la cubierta vamos a ponerle, eh, en la sobrecarga de cubierta, vamos a poner
un valor de -1, es decir, 100 kilos por metro cuadrado. Y creo que ya tenemos todas las cargas aplicadas, ¿a ver? Sí. Entonces, peso propio, si queremos ver la carga de peso propio, podemos seleccionarla desde acá a la izquierda en mostrar cargas, peso propio. Ahí tendríamos en esas cargas grises, dice que tenemos inclusive las cargas de la columna, ¿no? Que baja por el baricentro de la columna y en cada una de las losas y vigas. Pero bueno, como sabemos que está, no es necesario estar mostrándolo siempre porque por ahí ensucia un poquito el modelo. Entonces dijimos, peso propio está cargas permanentes 1, cargas permanentes 2, carga permanente 3, carga permanente 4, carga permanente de cubierta, sobrecarga de uso, sobrecarga de cubierta. Y la combinación que generamos manualmente, que es la suma de todos los elementos. Entonces vamos a poner a calcular con la combinación. Y luego vamos a hacer el, el análisis por etapas. Bueno, ahí vamos a tener una deformación. Vamos a ver, vamos a ocultar el modelo y las cargas para que se vea un poquito mejor la deformada. Bien, 3,5 centímetros de deformación máxima. Podemos también ver esfuerzos o elementos mecánicos, como le llaman en México, Centroamérica. Podemos ver una vista en I. Podemos amplificar un poco los diagramas para que se vean un poco mejor. Hasta ahí todo coherente. No sé si ven algo raro, me lo dicen. Creo que está todo normal. Esos son, dijimos, momentos flectores. Los esfuerzos axiles obviamente van a ser de compresión en las columnas, aumentando hacia abajo. Entonces voy a guardar estos datos, este modelo con estos resultados. Es dijimos, 220629 etapas 1. Lo guardamos. En realidad la comparativa se puede hacer con un solo modelo. Yo ahora igual lo voy a guardar como eh, le voy a poner otro nombre, por ejemplo, la misma fecha, pero le voy a poner etapas 2 y a ese va a ser que le vamos a ir cargando de a poco. Entonces serían 5 etapas, vamos a definir. Y para eso, para generar las etapas, lo que voy a hacer es abrir el módulo Stages, Análisis de fase de construcción. Entonces acá vamos a ir, a ver, espera, vamos a hacer así. Voy a correr el modelo para la derecha, ahí está. Así podemos trabajar más cómodamente. Esto, como se imaginarán, si uno trabaja con dos monitores, puede tener un monitor y esta ventana en otro monitor y bueno, y trabajar
mucho más cómodo, pero bueno, en este caso vamos a trabajarlo de esta manera. Entonces vamos a definir fase de construcción 1 y vamos a ir definiendo qué barras, el listado de barras que voy a considerar en esta primera fase. Entonces en esta primera fase voy a considerar todas estas barras. ¿Estamos de acuerdo? Vigas y columnas. Acepto. Me la seleccionó. Vamos a superficies. Con el puntero voy a definir estas superficies que tenemos acá. Acepto. Sólidos no tenemos. Apoyos en nudo sí. Entonces con el puntero selecciono todos estos apoyos. Apoyos en línea no tenemos. Apoyos en superficie tampoco. Y cargas. Entonces en lo que es cargas vamos a asignar el peso propio, que el peso propio lo vamos a asignar a todas las fases. Acá vamos a el peso propio aplicado en dirección -1. Acepto. em, y vamos a aplicar también en esta primera fase estas cargas permanentes 1. Y eso sería todo en esta fase. Ahora vamos a la fase 2. Entonces ahí tenemos la fase 1. Vamos a definir una nueva fase, crear nueva fase. Vamos a llamarla fase de construcción 2. Vamos a definir las barras de la fase de construcción 2. Entonces las barras eh, van a ser las vigas de este nivel más las columnas. Luego las superficies de la fase 2 con el puntero la seleccionamos desde acá. Sólido no tenemos, apoyos en nudo tampoco, porque los apoyos de las columnas van a apoyar en las columnas de abajo, así que no vamos a tener apoyos en línea y en superficie tampoco, y carga sí, en lo que es la fase 2 tenemos el peso propio que está asignado a todas, y las permanentes 2, este, que serían las que definimos anteriormente. Volvemos entonces ahora a generar una nueva, que va a ser la fase de construcción 3, y vamos a ir un poquito más rápido. Esto por eso les decía de no hacerlo tan alto, porque en definitiva es repetir esto varias veces. Entonces, en la fase de construcción 3 vamos a seleccionar estas barras, estas vigas de acá, más estas columnas. Si ven algún error, avísenme, así lo corregimos. Y en las superficies van a ser estas superficies de acá. En los sólidos no tenemos, apoyo tampoco, y en cargas van a ser las cargas permanentes 3. Volvemos a datos generales, nueva fase, fase de construcción 4. Vamos a las barras. En la fase 4 serían estas de acá, más estas de acá. Aceptamos. En superficies van a ser
Esta de acá siempre tenemos que verificar, ¿no? Que estemos seleccionando bien. Y sólidos, bueno, y cargas. Vamos a cargas, las cargas permanentes 4. Ahí Horacio pregunta, ¿cada fase de carga se carga o activa por piso? En realidad, la fase constructiva la puede definir cada uno como lo necesite en cada caso. Por ejemplo, nosotros en un curso de estructuras viales utilizamos esta metodología para analizar, por ejemplo, la construcción de un puente ménsula que se construyen a partir de cada pila, se van construyendo los tramos de ménsula, cada una de las pilas, entonces hasta unir en el punto medio. Entonces lo que tenemos que ir viendo es cómo se va deformando la estructura a medida que avanza para ir considerando todas esas deformaciones sucesivas, y poder preverlo para llegar al punto medio a un nivel correcto, porque si uno parte de un nivel teórico final, empieza a construir y las ménsulas se van deformando, cuando quiere unir en el medio, es imposible porque están los dos tramos deformados. Entonces lo que hay que ir es construyéndolo, considerando esa especie de contraflechado para que a medida que se va construyendo y las deformaciones se van generando, al unir en el punto medio, coincidan, ¿no? los niveles. Entonces, como sirve para cualquier tipo de estructura, uno puede definir cada fase como quiera. En el caso de como te decía, de los puentes ménsula, lo definimos por tramo. En este caso, que es un edificio, lo hacemos por piso. Pero bueno, inclusive, si uno lo quiere analizar más, hilando más fino, se podría decir, en un proyecto real, uno podría, por ejemplo, si uno sabe por experiencia que cuando están hormigonando la losa del cuarto piso, eh, se empiezan a construir las paredes del primero, entonces, bueno, se puede en la fase 4 incorporar las paredes del primero, ¿se entiende? O sea que eso, en este caso lo hacemos más simple, porque si no, bueno, se nos complica mucho, pero a ver, acá dice, ¿por qué no en forma acumulativa? Uno más 2, uno más 2 más 3, dado que así se construye. Claro, lo que pasa que, ojo, a lo mejor no me expliqué bien. Lo que va a hacer el programa es justamente eso que dice Horacio. Cuando calcule, va a calcular la fase uno y a esa estructura deformada, es decir, con la deformación que tenga, con las cargas de la fase uno, se le va a agregar la fase 2. Entonces, cuando vuelva a calcular el segundo piso, en este caso, va a generar deformaciones adicionales a las deformaciones que ya tenía. Es decir, lo que estamos haciendo ahora nosotros es cómo se va acumulando la carga etapa por etapa, pero el programa lo que va a hacer es justamente lo que decide Horacio, de ir calculando pesos sobre, o sea, carga sobre carga. Entonces, cuando llegue a la última etapa, va a estar todo cargado, la sumatoria de todas las cargas. No sé si se entiende la diferencia. Entonces, acá, por ejemplo, estamos en la fase de construcción 5, perdón, 4, cargas permanentes 4, y si volvemos generamos una nueva fase, que vamos a llamar fase de construcción 5, donde en las barras van a ser estas de acá, perdón, con el puntero tengo que ir acá, ya con eso completamos la estructura, las superficies van a ser estas de acá arriba, y las cargas van a ser las cargas permanentes de cubierta. Ahí tendríamos entonces, claro, ese es, sí, se entendió entonces, Horacio, gracias. Y lo que voy a hacer ahora entonces es generar una nueva, vamos a datos generales, una nueva fase, que vamos a llamar eh, fase final, podríamos llamarle,
donde no vamos a incorporar barras, porque el edificio ya estaría completo, tampoco vamos a incorporar superficies. Lo único que vamos a calcular, a incorporar son las cargas, las sobrecargas de uso y las sobrecargas de cubierta. Este sería ya el estadio final con el edificio, digamos, en uso. Entonces podemos ir repasándolas por las dudas. La fase uno, peso propio, cargas permanentes. La fase 2, como el peso propio está en todas las fases, no aparece. La 3 con el 3, la 5 cubierta y la 6 la fase final. Perfecto. Entonces ponemos a calcular. Y bueno, justamente esto es lo que recién comentábamos, ¿no? Va a tardar un ratito porque, claro, son varios cálculos que tiene que hacer y las deformaciones van a ser deformaciones sucesivas. Entonces, claro, el resultado final va a estar mucho más cerca de la realidad que si nosotros consideramos el edificio construido instantáneamente, porque claro, las rigideces en cada nudo no va a ser la misma si consideramos la estructura funcionando, eh, digamos, como que la estructura está y apretamos un botón y el peso se aplica de golpe. Las rigideces son diferentes. Ahora lo vamos a ver en la comparativa. A ver si podemos tener resultados. A ver, Julián dice, si es solo para estructura de hormigón o también estructura de metal. No, 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 es para cualquier tipo de estructura. Tanto el programa RFM como el módulo Stages. El programa RFM es un programa que está pensado este, em, para que tenga una gran versatilidad. Es un programa que trabaja por elementos finitos. Podemos modelar elementos barra, elementos placa, elementos sólidos. Podemos modelar suelos como sólidos, también bloques de hormigón como sólido. eh, bueno, obviamente superficies como chapas, losas de hormigón armado. Incluso también tenemos algunos bloques estructurales de losa acero, que se usa mucho en México, que es hormigón sobre chapa trapezoidal, por ejemplo. Em, y en algunos elementos, por ejemplo, como son qué sé yo, ménsulas cortas o ese tipo de cosas, que como barra no se cumplirían las hipótesis simplificativas de barra, entonces eso se puede modelar como sólido. Bueno, acá tenemos ya algunos resultados. Voy a darle a aceptar. Y ahí me está mostrando, por ejemplo, una primera fase. Vamos a ver, a ver. Entonces ahí tenemos, vamos a ver si oculto el modelo. A ver, déjeme ver. Entonces ahí tenemos, también voy a ocultar, esto que se ve, ese cuadriculado que se ve ahí, es la malla de elementos finitos. Vamos a ocultarla también para que no... Ahí está, así se ve un poquito más limpio el esquema de deformación. Entonces acá lo que me está dando es cómo se deforma eh, el modelo con la carga de la primera fase. Entonces, cuando voy a la segunda, es la segunda más la primera. Y fíjense que si yo cuando agrego, fíjense por ejemplo abajo, como cuando yo agrego, por ejemplo, ahora agrego la tercera, cómo se nota el asentamiento, la cuarta, la quinta y la sexta, que ya sería la fase final,
equivalente a todas las cargas aplicadas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a generar una ventana nueva y voy a poner un mosaico. Me parece que acá hay modelos que tengo que quitar. A ver, este lo voy a minimizar y este también. Quiero ver solamente estos dos. Entonces voy a poner mosaico vertical, ahí está. Vamos a poner por ejemplo a la izquierda. Le voy a quitar la perspectiva. Voy a poner una vista en I. Y para que no se superpongan, vamos a tomar solamente, por ejemplo, el segundo pórtico. Esperen un segundito. Primero tengo que activar el modelo, seleccionar el segundo pórtico. Ahí está. Entonces pongo vista en I. Y ahí tengo, si pongo vista unifilar, ahí está. Entonces las líneas sería el modelo original. Y bueno, y lo que está coloreado es la deformación. Voy a ocultar por un momento la tabla, así lo vemos un poquito mejor. Ahí está. Entonces, y acá lo que vamos a hacer, en lugar de ver los resultados del Stages, vamos a ver los resultados de la combinación que vimos al principio. Entonces, este es el resultado. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una combinación con todas las cargas y lo habíamos calculado de manera integral y nos había dado esta deformación? Y en este otro, vamos a ver, vamos a quitar a ver, vamos a hacer así, vamos a mostrar el modelo completo. Vamos a definir también o mejor dicho, a seleccionar el segundo pórtico para que sea comparable. Ahí está. Y ahora sí ponemos la vista sin perspectiva. Ahí está. Y también vamos a poner vista unifilar. Entonces vamos a ver las deformaciones máximas. Por ejemplo, en este caso tenemos 38 milímetros. Vamos a ver en este otro. Creo que tenemos diferentes valores de escala. Para unificar, para que sean comparables, vamos a unificar las escalas. A ver, déjenme ver. Entonces acá tenemos entre 23,9 y 35,3. Y en este tenemos... eh, Ven que ahí me pone siempre el... Entonces vamos a poner entre 5,6. Déjenme que lo escriba acá en el chat así me acuerdo, entre 5,6 y 38,7. Entonces eso que marqué, entre 5,6 y 38,7 son los valores desde la zona más deformada, que es la zona Bordeaux, que sería en los apoyos acá abajo, y la zona que menos se deforma, que serían las zonas azules. Entonces ahora en el otro modelo, en este, vamos a generar la misma escala para que se pueda comparar. Entonces desde acá voy a configurar y le voy a definir en la parte inferior que me ponga las deformaciones 5,6 y en los Bordeaux que me ponga 38,7. Entonces de esa manera los valores de escala son comparables. Y por otro lado, vamos a definir también el factor de amplificación de la escala. Vamos a poner, por ejemplo, 50. Y en el otro caso vamos a hacer lo mismo. El factor de amplificación, que también sea 50.
Entonces fíjense las diferencias ya en lo que es la deformación. Creo que vamos a estar de acuerdo en que es más real ir analizando la estructura a medida que la vamos construyendo. Entonces, esto, claro, es lógico que esto se deforme de esta manera porque lo consideramos, digamos, todo junto, pero claro, la realidad es esta. Vamos a ver, por ejemplo, a ver si no estoy cometiendo algún error acá, déjenme ver. Vamos a ver los momentos flectores. Déjenme ver acá, a ver si estoy bien. Sí, momentos flectores. Y vamos al otro modelo también, a ver momentos flectores, a ver si estoy en lo cierto. Sí. Entonces ahí estamos considerando los momentos flectores de un caso y el otro. Vamos a, para que se vea mejor todavía, vamos a aislar el pórtico central. Y en este caso lo mismo. Miren que acá, ahí está. Entonces fíjense los momentos flectores. Acá tenemos en la viga del apeo, ¿no? 210,3 kilonewton metro. Momento flector máximo. Y en este otro modelo, 139,73. Y si se fijan, claro, al analizarlo en forma conjunta, es como que desde el principio, es decir, como es un solo análisis, estas columnas y vigas están contribuyendo a rigidizar estas zonas, que la realidad es que se la van a tener que, la van a tener que soportar sola, digamos, porque todo el otro no está construido. Entonces, cuando llegue realmente a construirse este pórtico, esto ya está con la deformación de todas las cargas. Entonces, claro, los esfuerzos van a ser mucho menores acá arriba. Fíjese la diferencia entre 92 kilonewton contra 29. E inclusive, si aislamos estas columnas y vemos, por ejemplo, el esfuerzo axil, a ver, ahí por ahí se me va a ir, y ponemos esfuerzo axil, las diferencias que tenemos, 143 contra 256. Para expresarlo de otra manera, es como que al analizarlo de una sola vez, esta columna estuviese como, de alguna manera se podría pensar como que estuviese resistiendo o colgando desde acá arriba, casi se podría decir, si bien está trabajando a compresión, pero la compresión es muchísimo menor que la más real sería, que es cuando se construye por etapas. Entonces es como si hubiese un tensor que está colgando o que está sosteniendo esta viga que no la deja deformarse y la están resistiendo este, estas vigas de más arriba. Por eso es que si nosotros vemos la visibilidad anterior, eh, a ver, acá, visibilidad anterior,
Por eso que tenemos estos esfuerzos acá arriba que en la realidad no están. Bien, esto es un poco lo que la idea del seminario de hoy justamente era y que esto no tiene que ver solo con lo que es RFEM, que es el programa que nosotros trabajamos y que tratamos de difundir y demostrar porque somos los representantes, sino que este es un tema importante para el ingeniero con cualquier software que trabaje, inclusive aunque lo tenga que hacer a mano. Obviamente que hacer a mano esto es bastante complicado, pero es muy interesante, sobre todo cuando uno tiene que eh, recurrir a soluciones, como por ejemplo esta del apeo, que obviamente nosotros utilizamos este ejemplo porque, bueno, que acá se ve mucho más amplificado el problema que en la realidad, si ahí le dejamos las columnas, tanta diferencia por ahí no hay. Si bien hay diferencia, pero bueno, no es tan exagerada. Si son muchos pisos, por ahí sí se empieza a notar más. Pero bueno, pero lo interesante, o por lo menos nuestra intención es, como decir, bueno, estemos atentos que esto es un tema, ¿no? No es algo menor con esas diferencias de esfuerzos. Entonces, cuando nosotros calculamos el edificio en una forma, en una sola etapa, de una sola vez, estamos sobredimensionando columnas y vigas superiores y estamos dimensionando de menos en, por ejemplo, la zona inferior. Entonces, bueno, un poco esa es la idea del seminario de hoy. Espero que se haya entendido un poco la idea y el procedimiento. eh, y bueno, y también el tema de la comparativa de los resultados. Esto le voy a apagar un cachitín. Y bueno, obviamente que se podrían analizar diferentes, eh, algunos valores puntuales. Por ejemplo, fíjense acá el momento máximo 19,82, 9,22, prácticamente el doble. Recordemos que este es análisis por etapas. Cuando construimos esto ya está todo con las deformaciones casi definitivas. Eh, no sé si tienen alguna consulta, si se entendió, si tienen algún comentario, alguna sugerencia. Por ahí nosotros siempre tratamos de incorporar cosas nuevas, basándonos en las consultas previas para que se entienda un poquito mejor o se vean por ahí los resultados de una manera más completa. Em, bueno, esto lo podríamos generar, a ver, voy a generar, ya que estamos, un informe de todo esto. A ver, Jorge dice, sería interesante, me imagino que se trata de ver el efecto del sismo en esta situación. Bueno, sí, eso también se podría ver. Estoy pensando si se podría hacer un análisis sísmico por etapas. Bueno, eso déjemelo ver. Sería, obviamente sí, sería más complicado. Tengo que ver cómo podríamos hacer para generar un análisis, es decir, que por ahí es poco probable que el sismo, que nos afecten varios sismos en la etapa constructiva, ¿no? Pero sí es interesante tenerlo presente, porque el sismo puede aparecer cuando estamos en la tercera etapa, o puede aparecer un sismo grado 3 en la tercera etapa y después un sismo grado 7 en la etapa final, o bueno, hay variantes. eh,
Que nosotros, bueno, también vemos en los cursos de estructuras viales, también vemos cómo cambian los esfuerzos, por ejemplo, en la construcción de un puente atirantado, cómo en las diferentes fases constructivas van cambiando los esfuerzos. Tanto es así que elementos que están sometidos a compresión durante toda la etapa constructiva terminan en servicio trabajando a tracción. Eh, pero bueno, el tema del análisis sísmico por etapas, déjenmelo que lo voy a ver para la próxima vez si podemos incorporar algo. Acá vamos a generar un informe con materiales, secciones y no mucho más. A ver, vamos a ver cuánto demora. Vamos a ponerle etapas. Sí, Jorge, en otros seminarios vemos análisis dinámico, o sea, siempre estamos, ya que estamos, les voy a compartir, les voy a mostrar acá, les voy a dar un link para los que por ahí es la primera vez que se conectan, un link para que puedan consultar por día y por tema. Acá, por ejemplo, pueden consultar que cada día, en sus respectivos horarios, tenemos diferentes temáticas: vidrio, puentes peatonales, izaje y transporte. Bueno, les voy a compartir entonces acá en el chat este link para que, si les interesa, puedan entrar ahí y consultar eh, el tema que más les interese. A ver, vamos a volver a RFEM.